En este vídeo vamos a estudiar MATLAB. MATLAB es la herramienta que vamos a utilizar para estudiar los sistemas de control. Aquí tenemos el icono de la aplicación ya instalada y haciendo doble clic abrimos directamente la aplicación. Esta es la apariencia de la aplicación ya abierta. En primer lugar, decir que MATLAB, su nombre viene del acrónimo Matrix Laboratory, laboratorio matricial, ya que inicialmente su kernel estaba constituido por un conjunto de funciones para manipular matrices. A día de hoy es un lenguaje de programación dentro del entorno muy completo y el lenguaje de programación es muy parecido a un lenguaje C, es decir, es un entorno de programación de alto nivel. Incluso incorpora una gran cantidad de librerías aglutinadas en toolboxes, paquetes. Y además algunos de esos paquetes permiten programación de tipo ya gráfico avanzada. Bien, pues vamos a describir las zonas dentro de esta ventana. Empezamos por por la parte central. La parte central es donde se van a meter el conjunto de instrucciones a programar, que van a constituir parte de nuestro programa. Se denomina ventana de comandos. En la parte izquierda, perdón, en la parte derecha tenemos la ventana asociada al espacio de trabajo, zona donde se almacena nuestros objetos y variables construidas. Y en la parte derecha tenemos el directorio de trabajo, el current folder, directorio carpeta de trabajo. Además, en la parte superior tenemos un conjunto de 3 lengüetas y en cada una de ellas tenemos un conjunto de iconos. Vamos a empezar a describir una de las porciones donde tenemos esos iconos. En concreto vamos a estudiar los iconos dentro de la zona de Environment, entorno. Ahí en Environment podemos configurar el layout, la configuración de las ventanas de trabajo. Podemos obviar alguna de las ventanas de trabajo, lo vamos a dejar como estaba. Hemos restaurado el espacio de trabajo. Podemos cambiar también las preferencias de nuestro entorno de programación. Hay una gran cantidad de parámetros a configurar. Lo dejamos como estaba inicialmente. Y luego también podemos incluso configurar y cambiar el directorio de trabajo. Podemos seleccionar, incluso crear, borrar los nuevos directorios de trabajo. Vamos a dejarlo como está. Y en concreto el directorio de trabajo en el cual estoy yo trabajando es a partir del disco duro C, carpeta users, subcarpeta Carlos, subcarpeta documents, subcarpeta MATLAB. Bien, pues vamos a meter directamente instrucciones. Vamos a programar un número entero y a ese número entero como variable n le vamos a dar el valor 3. Si no ponemos punto y coma, automáticamente el resultado nos lo muestra en la pantalla. Sin embargo, si ponemos un punto y coma al final, el resultado no nos lo muestra en la pantalla. Ya hemos construido y definido la variable n. La variable n en el espacio de trabajo la tenemos aquí descrita con su nombre, el valor que tiene, y si es un vector, pues nos determina, también nos permite calcular cuál es el valor mínimo y máximo. Seguimos, ahora vamos a definir, por ejemplo, un número complejo, C1, sin más que definir la parte real más 2 y la parte imaginaria 4j. Definimos al número complejo C sub 2 igual a menos 3 más 7j. Y ahora incluso podemos hacer el producto de ambos dos y guardarlo en la variable CS12. Si queremos ver el resultado de esa variable CS12 con la función disp, es una función que admite como parámetro un único parámetro que es el objeto que quiero visualizar en la pantalla. Ese es el resultado de operar o de calcular el producto de CS1 por CS2. En el espacio de trabajo vemos que esa variable CS12 está aquí almacenada. Si hacemos doble clic, directamente nos aparece una nueva ventana, que es la ventana asociada a la construcción y manipulación de variables. Nos dice que este objeto tiene como valor, como primera celda o primera fila columna de esa posible estructura matricial, tiene valor menos 34 más 2i. Bueno, vamos a cerrar este entorno de trabajo.
Eso mismo lo podríamos haber hecho dentro de la zona de iconos de variables, directamente pulsando en Open Variable y abriendo la variable ces12. Por lo tanto, esta zona de variables, menús, iconos de variables, nos permite manipular todo tipo de objetos variables que estemos aquí. Manipular quiere decir editar, borrar, insertar, etcétera, etcétera, etcétera. También lo podemos hacer dentro de la ventana de comandos con comandos específicos para ello. Bien, vamos a seguir añadiendo instrucciones. Por ejemplo, ahora vamos a añadir una instrucción que nos defina un ángulo alfa igual a pi sextos, donde pi es una constante predefinida que lógicamente equivale a 180 grados. En esta instrucción hemos metido ya un comentario. Si queremos meter un comentario en la instrucción, ponemos en la misma instrucción el símbolo tanto por ciento y eso lo interpretará como comentario dentro de la instrucción. Si queremos calcular ahora el resultado de multiplicar n por alfa, pues lo podemos hacer a modo de calculadora y ese sería el resultado. En este caso, como el producto de esos dos valores no lo he guardado en ninguna variable, lo ha guardado él automáticamente en una variable predefinida que se llama ans, que almacena siempre los últimos resultados computados, en este caso que no hayan sido asignados a variables. Vamos a definir una nueva variable que sea de tipo cadena de caracteres, cada uno, y las cadenas de caracteres pues se definen entre comillas, comilla simple. Vamos a definir también, por ejemplo, ahora una matriz de 2×2, donde en esa matriz de 2×2 vamos a meter 4 componentes. La primera componente que sea el resultado de aplicar la función coseno al ángulo alfa. En este caso, cos es una función predefinida que calcula el coseno de un argumento y ese argumento que le hemos metido nosotros es el parámetro alfa que le hemos calculado antes como pi sextos, que será 180 entre 6, 30 grados. Lógicamente el argumento lo hemos metido en radianes, que es como admite los argumentos las funciones trigonométricas de MATLAB. Haremos lo mismo con la componente segunda de esa primera fila, en este caso calculando el menos seno de alfa. Vamos a hacer ahora lo mismo con otras dos componentes de la segunda fila. La primera componente de la segunda fila la calculamos como el seno. En este momento estamos viendo que la ayuda es automática, nos permite obtener información de qué es lo que está pidiendo esa función. Incluso aquí podemos buscar y pedir y solicitar más información de esa función. Yo en concreto voy a meter la variable alfa y en una misma línea puedo meter incluso dos variables, dos instrucciones. Voy a, en este caso, a la variable result22 definirle el coseno de alfa. ¿Qué hemos hecho? En esta misma línea meter dos instrucciones. Todas estas variables que vamos generando, construyendo, las tenemos aquí en el espacio de trabajo. ¿Que queremos ver cuántas variables tenemos a través de línea de comandos? La instrucción who nos dicen las variables definidas en el espacio de trabajo. Si queremos ver en concreto más detalles de esas variables, pues aquí lo tenemos. Nos está diciendo que todas estas variables con este nombre, la última result22, tienen este tamaño de 1 por 1, es decir, es una variable que constituye un único objeto. El número de bytes que utiliza el ordenador para almacenar la información son 8 bytes para cada uno de esos objetos y pertenece al tipo, la gran mayoría de ellos, de tipo double, salvo la cadena de caracteres que tiene tipo carácter. Si queremos conocer en particular el tipo de la variable r22, lo podemos hacer con la instrucción whos, que nos devuelve la misma información, pero solo para esa variable. Bien, ahora vamos, por ejemplo, a calcular una matriz y a definir una matriz R, por ejemplo, que
sea construida a partir de los 4 valores que hemos dado antes. ¿Cómo se construye una matriz? Pues bien, entre corchetes se definen, en primer lugar, una a una las filas, y cada uno de los componentes de una fila se separa o bien por un espacio en blanco o bien por una coma. Hemos construido la primera fila y pasamos a la segunda fila a través del símbolo punto, punto y coma. Y ahora construimos la segunda fila, R sub 2, 2, espacio, perdón, R sub 2, 1, espacio, R sub 2, 2. Si no ponemos punto y coma al final, nos dará el resultado de esa matriz, que en concreto esta matriz representa un giro de un punto en el plano XY. También puede representar el cambio de orientación entre dos sistemas de referencia, cuando entre ellos aplicamos un giro, en este caso de alfa grados. ¿Qué podemos hacer también? Pues bueno, operaciones relacionadas con matrices, pues podemos observar que sobre esa matriz podemos calcular la traspuesta, simplemente aplicando el operador coma, comilla al final del nombre de la variable. Podemos calcular la inversa de esa matriz R. Curiosamente, esta matriz es una matriz cuya inversa coincide con la traspuesta. Es una matriz que se denomina ortonormal, dado que tiene esa propiedad. También podemos incluso extraer de esa matriz un vector fila, un vector columna. Para ello escogemos en el nombre de esa matriz R y entre paréntesis podemos escoger una componente, un conjunto de componentes, y como en este caso quiero escoger la primera fila, lo que hago es especificar la primera fila separada por coma del número de componentes que quiero escoger en esa primera fila. Todas, especificamos todas con 2 puntos, con el símbolo 2 puntos, y obtendremos esa primera fila de la matriz R, lógicamente, matriz definida aquí. Si ahora quiero extrapolar y quiero obtener la primera columna, lo que haría es, por contra, seleccionar todas las filas, operador o símbolo 2 puntos, separado por una coma del número de columna que quiero seleccionar. Y en concreto hemos obtenido ese vector columna. Voy a hacer lo mismo. Para ello, si pulso la flecha, voy a hacer lo mismo con la segunda columna. Para ello, si pulso la flecha del teclado, la flecha ascendente en el teclado, vemos que nos aparece el histórico de instrucciones anteriores. Yo puedo ir barriendo todas las instrucciones anteriores. En concreto voy a coger la última y una vez seleccionada la última, voy a seleccionar la opción de columna segunda y me barra la columna segunda. Obviamente hay gran cantidad de funciones. Todas esas funciones están almacenadas dentro de las librerías y aquí en recursos podemos buscar ayuda. En todo este tipo de ayudas tenemos. Y en documentación podemos buscar la ayuda de todo relacionado con matrices dentro de MATLAB. Aquí la ayuda es muy completa. Nos ceñimos al cuerpo, al kernel de MATLAB. Todo esto son librerías toolboxes. Y dentro de MATLAB podemos incluso en matemáticas, podemos ver en álgebra lineal, pues funciones de análisis matricial. Todas estas son funciones predefinidas. Una que se suele utilizar muy a menudo es calcular el determinante. También tenemos aquí, dentro de funciones matriciales, tenemos también otro tipo de funciones aplicadas sobre matrices. En definitiva, aquí tenemos un conjunto de herramientas que nos permiten movernos dentro de la ayuda. Si en particular queremos buscar alguna ayuda dentro de la línea de comandos, por ejemplo con el comando help, podemos decirle al entorno, dame la ayuda de la función determinante. La función determinante devuelve, lógicamente, el determinante de una matriz cuadrada. Vamos a calcular el determinante
de esta matriz cuadrada R y su determinante es 1. Si por curiosidad calculamos el determinante de esa matriz traspuesta, también es 1. Y si en concreto calculamos el determinante de la matriz inversa, en esta instrucción lo que estamos haciendo es llamar a una función cuyo argumento es a su vez otra función y dentro de esta última función tenemos nuestra variable definida R. Vamos a ver que nos devuelve. Es también 1. Incluso si le decimos que nos devuelva la inversa como coincide con la traspuesta, estamos aplicando primero la traspuesta y a su vez a ese resultado le estamos calculando la inversa, que nos va a dar la matriz original, cuyo determinante lógicamente también va a ser 1. Bien, pues en este momento vamos a grabar nuestra sesión y cuando digo grabar nuestra sesión, vamos a grabar nuestras variables almacenadas en el espacio de trabajo dentro de un archivo. Para ello utilizamos la instrucción save y le damos el nombre del archivo. Vamos a guardarle con el nombre sesión 1 y la extensión que hay que darle la extensión .mat. Es la extensión que permite almacenar variables en el entorno de trabajo. En ese momento el archivo se va a guardar en disco y donde se va a guardar lógicamente es en la carpeta de trabajo que tenemos actualmente visible en esta parte derecha de la pantalla. Le doy a Enter y en ese momento ya tenemos el archivo aquí ya creado. Bueno, pues eso es todo por esta primera sesión. En una segunda sesión avanzaremos más con nuevas instrucciones relacionadas con el cálculo matricial, polinomios y funciones de alto nivel y programación estructurada. Gracias, eso es todo. Bien, seguimos a partir de la sesión anterior. Tenemos todas las variables que habíamos creado en la sesión anterior con su nombre, variables objetos, su valor y también en concreto su valor mínimo, valor máximo. Valor mínimo máximo en el caso de que esa variable objeto tenga múltiples componentes. Todas esas variables las habíamos guardado en archivo sesión1.mat. Voy a borrar las variables. Bueno, antes voy a borrar, por ejemplo, la variable R. Borro la variable R con el comando clear. Y ahora voy a borrar todas. Por utilizar el comando clear de forma genérica. Y ahora, hipotéticamente, si quiero restaurar las variables guardadas en la sesión anterior, pues hago con el comando load una carga de disco a memoria de las variables contenidas en el archivo sesión1.mat. Bien, error sintáctico, no está disponible el archivo sesión.mat. Lógicamente el nombre coincide sesión1.mat. Cojo el histórico y cojo y restauro el archivo. Bien, vamos a seguir ahora trabajando de nuevo con matrices. Y lo que vamos a hacer ahora es recordar la matriz R. Matriz que representa un cambio de orientación o una rotación de un punto en el plano. Y lo que vamos a hacer ahora es a matriz de 2×2 ampliarla a una matriz de 3×3 cuyo nuevo vector tercero va a tener componentes 0, 0, 1. Como esta es una matriz de 2×2, lo que voy a hacer es guardar el resultado de una variable nueva R1 construida a partir de la variable matriz R, cuya, en este caso, tercera fila, tercera columna, sea igual a 1. De esta forma lo que vamos a hacer es crear una tercera dimensión en la variable R, pasando una matriz de 2×2 a 3×3, cuya componente 3,3 va a ser unitaria y el resto que se han añadido a esa tercera fila y tercera columna serán nulas. Antes de nada, por precaución, voy a guardar la variable
R la voy a pasar a R1 y voy a aplicar lo que he dicho anteriormente. En la variable R de 2×2 vieja le voy a asignar tercera fila, tercera columna, valor unitario. Nos fijamos ahora que lo que tenemos es una matriz de 3×3 cuya tercera fila, tercera columna tiene valor 0,01. Esto representa lo mismo que representaba la matriz de 2×2 en el plano, pues ahora le hemos extrapolado el resultado en el espacio tridimensional con tres componentes x y z. Es decir, esto representa que el eje z queda invariante, invariable, y lo que estamos haciendo es un cambio de giro, un cambio de orientación o un giro de un punto en el plano xy del valor alfa que vimos en la sesión anterior. Creo recordar que eran 30 grados. Bien, lo que podemos hacer ahora en este momento es, por ejemplo, vamos a definir un vector de posición de R1 con componentes 1, 1, 1, entre paréntesis las componentes separadas por espacio en blanco o coma. Y ahora lo que voy a hacer, lógicamente este vector es un vector fila, lo que voy a hacer es multiplicar la matriz R por ese vector R1, pero vector columna. Lógicamente, lo que he hecho es aplicar una operación matricial de una matriz de 3×3 por un vector columna de 3×1. Si lo hubiéramos hecho sin transponer el vector, la operación no se puede realizar. Matriz de 3×3 por un vector de 1×3, matemáticamente, como dice el entorno, las dimensiones no coinciden. Por lo tanto, el resultado correcto sería ese. Ese resultado que está almacenado en la variable ans, para nosotros lo que significa es que es punto girado es como guardo el nombre de esa variable, obtenido a partir del resultado guardado en la variable predefinida ans, obtenida a partir del producto del cambio de orientación aplicado a un punto. Lógicamente, también lo que puedo hacer en este momento es utilizar otro conjunto de operaciones vectoriales matriciales. No lo voy a hacer. Recurrimos a la ayuda, simplemente para ver la documentación. Y aquí nos centramos de nuevo en las librerías de MATLAB y podemos recurrir a todas las herramientas, documentación, ejemplos asociadas con álgebra, matrices elementales, etcétera, etcétera, etcétera. Más información disponible en otros vídeos, así como en otros recursos que hemos dejado a disposición de los alumnos. Ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, manipular polinomios. En ese mismo menú de ayuda, si no recuerdo mal, dentro de MATLAB, dentro de matemáticas, había en álgebra matricial o álgebra lineal, si no es en álgebra lineal, en matemáticas elementales. Aquí hay funciones relacionadas con la manipulación de polinomios. Vamos a manipular polinomios utilizando estas funciones predefinidas en la librería propia de MATLAB. Vamos a crear un polinomio que defina una posición de un punto y lo vamos a guardar en la variable r. R define una posición en un punto a lo largo del tiempo. Y ese polinomio va a tener coeficientes 1, vamos a poner 2, 1, 5. Eso representa, repito, un polinomio, para mí representa polinomio en función del tiempo, cuyo coeficiente en el monomio es t² es 2. 2 por t elevado al cuadrado más t más 5. Lo ponemos como comentario.
Y ahora imaginemos que quiero evaluar ese polinomio en un punto, en 3 segundos. Y le voy a guardar el resultado de una variable post3. Para evaluar el polinomio utilizo la función, creo que era polyval, si no me da error, y me pedirá, correcto, me pide dos parámetros mínimo, p será el polinomio, y luego me pedirá otro parámetro que será el punto donde quiero evaluar, a los 3 segundos. Eso representa, para mí, lo pongo como comentario, el vector de posición evaluado en 3 segundos. Lo calculo mentalmente, sería 2 por 3 elevado al cuadrado, más 3 más 5. Eso sería 2 por 3 elevado al cuadrado, 2 por 9, 18. 18 más 3, 21, más 5, 26. Eso debería salir. Aquí lo vemos, el resultado 26. ¿Qué quiero ahora en este momento derivar un polinomio? Por ejemplo, la posición para obtener la velocidad. Pues en este caso lo guardo en la variable v y utilizo la función polyder. ¿Aplicada a qué? ¿A qué polinomio? Pues en este caso el polinomio que quiero derivar es el polinomio posición r. Eso va a representar para mí el polinomio de velocidad, que si lo calculo mentalmente sería la derivada de 2t cuadrado, sería 2 por 2t, es decir, 4t, más 2 más la derivada de 5 es 0. Vamos a ver, visualizamos la variable v y en concreto vamos a evaluar la velocidad. Vamos a evaluar la velocidad a los 3 segundos. Vamos a guardar el resultado en la variable v, el 3, y utilizamos la evaluación con la función polyvar del polinomio guardado en el vector v, velocidad, en 3 segundos. Eso representa, lo pongo como comentario, v de 3 segundos. Es importante comentar todas las instrucciones. Y me dice que la función polyvar no está definida. Era polyval, efectivamente. El resultado no lo calculo, me lo da el mismo, sale 13. Y puedo hacer lo mismo con la aceleración, lo voy a hacer. La aceleración voy a derivar ahora con la función polyder la velocidad v. El resultado de derivar 4t más 1, aquí he puesto 4t más t, esto sería un error, es 4t más 1, el resultado sería 4. Es decir, la aceleración va a ser constante en cualquier instante de tiempo. Por curiosidad, la voy a evaluar en 3 segundos, la aceleración en 3 segundos lo guardo en la variable hazel3 y la evalúo con la función polyval, que evalúo el polinomio que representa la aceleración a en 3 segundos. Me va a salir, lógicamente, 4. Bien, para recordar recordar alguna función, visualizar datos, tenemos la función disp. Vamos a visualizar la posición a los 3 segundos. Lo mismo podemos hacer con la función fprintf, es más completa. Puedo definirle aquí una cadena que es el formato de lo que quiero representar, en este caso a la pantalla, y voy a poner a los 3 segundos la posición es, ahora el nombre de la variable, voy a especificar que sea una variable real, porcentaje f, incluso puedo decirle que tenga 3 números enteros y 2 decimales. Y ahora incluso para que salte a la siguiente línea contra barra n. Si no lo he puesto mal, la sintaxis ese es el formato con el cual quiero visualizar una única variable formateada como número real, y la variable que quiero visualizar es la pos de 3 segundos. Vamos a ver qué nos representa. Correcto. Bien, vamos a seguir ahora manipulando polinomios. Y lo que voy a hacer ahora es utilizar los polinomios para generar raíces, obtener raíces o construir polinomios a partir de las raíces. ¿Qué voy a hacer?
Pues en particular voy a utilizar la variable compleja S y voy a definir un polinomio que lo voy a llamar denominador, construido como un vector también. En este caso, repito, para definir un polinomio de la variable compleja S, que va a tener como coeficientes S cuadrado, coeficiente unitario, en S vamos a poner 2S y en término independiente 3. Eso representa, lo ponemos como comentario, un denominador en S definido como S elevado al cuadrado más 2S más 3. Bien, vamos a calcular las raíces. Las raíces sabemos que se denominan polos si representa un denominador de una función de transferencia, y los polos en concreto los obtenemos con la función roots, y me pide un vector, en vector C, en este caso de mi variable denominador. Estoy calculando las raíces. Si no pongo punto y coma me dará las raíces. En este caso las dos raíces almacenadas en la variable polos son dos raíces complejas conjugadas. Y ya para ir acabando vamos a multiplicar este polinomio S cuadrado más 2S más 3 por un nuevo polinomio S y vamos a ver el resultado. Para multiplicar polinomio tenemos la función comp y tendremos que meter primer parámetro el primer polinomio. El primer polinomio me he dicho que es el denominador, den S cuadrado más 2S más 3. Lo que voy a hacer es construir ese polinomio a partir de sus raíces. Con la función poly construimos un polinomio si dentro de él le damos sus raíces. ¿Dónde están guardadas las raíces? En la variable polos. Y ahora, como segundo polinomio, construyo otro polinomio entre corchetes como un vector, y el polinomio vamos a decirle que sea S. Por lo tanto, n es el coeficiente 1 y el término independiente 0. Bien, y ese polinomio en concreto lo voy a guardar dentro de otra variable den 1. Bien, pues ya estaría construido ese polinomio. Si lo queremos ver, disp den 1. ¿Cuál es el resultado esperable? Pues el resultado esperable es multiplicar a s cuadrado más 2s más 3 por s, nos daría s cubo más 2s cuadrado más 3s más término independiente nulo. Es decir, nos debería salir coeficientes 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. Bien, pues eso es todo por esta sesión. En la siguiente sesión veremos ya repasaremos conceptos de lenguajes de programación, como son estructuras condicionadas, bucles, etc. Eso es todo. Gracias. En este vídeo vamos a recordar cómo se programa una función en MATLAB y cómo se realiza esa programación utilizando metodología estructurada, de programación estructurada. Para ello, en primer lugar, vamos a empezar a utilizar los iconos del menú archivo y vamos a abrir un nuevo, en este caso, una nueva función. Se va a guardar, lógicamente, en nuestra carpeta de trabajo, y cuando creamos esta nueva función nos aparece la sintaxis ya escrita con la cabecera de dicha función. Lógicamente la vamos a personalizar y vamos a personalizar el nombre. En primer lugar, ¿qué va a hacer esta función? El objetivo va a ser calcular los polos de un sistema de segundo orden. Pues le vamos a poner el nombre polos de un polo sistema mecánico. Vamos a poner un sistema de segundo orden de tipo mecánico. Vamos a utilizar el ejemplo de clase y aquí en parámetros de entrada vamos a definir los tres parámetros de entrada que tiene el sistema mecánico, formado por una única masa, m, una constante elástica, k, y un coeficiente rozamiento viscoso, p. Y como parámetros de salida vamos a devolver un único parámetro de salida que van a ser p, que va a ser un vector que contiene los polos. Y aquí en comentarios vamos a añadir la información mínima necesaria que describa lo que hace la función. Vamos a ponerle en primer lugar el título y luego en esta primera línea vamos a decirle lo que hace. Calcula los polos de un sistema mecánico de, en este caso, segundo orden.
En la segunda línea vamos a añadirle también más información y vamos a ponerle, por ejemplo, los parámetros de entrada, que son la masa M, coeficiente elástico del muelle K y coeficiente, siguiente línea, viscoso B. Y vamos a añadir una última línea de comentarios, parámetro de salida, en este caso único. Vamos a decir que es vector con los dos polos de que el sistema de segundo orden. Y ahora vamos directamente a programar. En primer lugar, bueno, vamos a añadir otro comentario más para ver cómo es el sistema mecánico. Vamos a describir el polinomio característico como comentario de ese sistema de segundo orden que estamos estudiando, que sabemos que es s elevado al cuadrado más b dividido entre la masa por s más k dividido entre m. Y ahora sí, con esa información ya sabemos todo lo necesario para poder programar la función. En primer lugar, si observamos este polinomio característico, si la masa es nula, los coeficientes van a ser infinitos. Por lo tanto, vamos a analizar ese hipotético primer caso utilizando una instrucción if que nos va a determinar en el caso ese particular de que la masa sea nula. Vamos a ver cómo es la sintaxis de la instrucción if, help if, y aquí nos dice en la ventana de comandos que es ejecuta una estructura condicional de tipo F. Vamos a la página de referencia, nos meterá más ejemplos y aquí vemos la sintaxis genérica. Podemos ir directamente al ejemplo para ver los detalles de la sintaxis y aquí vemos if condición ejecuta esta instrucción. Pues aquí la personalizamos en nuestro caso y decimos if condición nuestra masa es igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? Definimos una cadena que contenga, entre comillas, un mensaje que diga, por ejemplo, sistema mecánico con masa nula. Punto. No tiene polos. Y en la siguiente línea le decimos que visualice, saque en pantalla esa cadena. Y, lógicamente, hay que decirle también que devuelva algo la función. Siempre hay que decirle que devuelva algo. ¿Qué le vamos a decir que devuelva? Pues el parámetro p de vuelta, le vamos a decir que devuelva. En este caso no tiene por qué devolver nada, porque no hemos calculado los polos. Y vamos a decirle que para ello devuelva una cadena o una constante predefinida que se llama nota number. Lo utilizan muchísimos lenguajes de programación. Y además está normalizada. Con ello queremos decir que la función devuelve un valor none, not a number. Bien, y ahora el caso normal, que es cuando no sea cero la masa. El otro contrario complementario será else. Y en este caso, en primer lugar, lo que vamos a decirle es que calcule en un vector v, lo definimos entre corchetes, con sus tres coeficientes asociados al monomio en s cuadrado, coeficiente 1. 1. Al monomio s, b dividido entre m. Espacio, y el último término independiente es k dividido entre m. Aquí lo que hemos hecho es vector, calcular el vector del polinomio característico de nuestro sistema.
Y ahora lo que vamos a hacer en la última línea es calcular los polos y devolverlos. Pues P, que es el parámetro de salida de la función, devuelve, en este caso, ¿cómo calculamos los polos? Con la función roots. Y esa función roots lo que va a tener como parámetro de entrada es el vector, donde hemos definido, en nuestro caso, los polinomios, perdón, el polinomio característico. Por ello, la función calcula y devuelve, pongo el comentario, los polos del sistema. Bien, pues con esto ya estaría, ya está cerrado aquí con la instrucción if end el bucle if, ya estaría programada la función. Vamos a guardarla, save, dentro del menú file. ¿Con qué nombre? Pues por defecto me va a dar el mismo nombre con el cual he definido la función polos del sistema mecánico. Hay que dejar este nombre, es muy recomendable dejar este nombre. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ejecutar esa función desde la ventana de comandos. Bueno, vamos a ampliar la letra de la ventana de comandos. Para ello vamos a preferencias, en home, vamos a preferencias y aquí en el menú font, dentro de MATLAB, vamos a decirle que la letra sea mayor para poder ver mejor todo. Aplicamos los cambios, hemos ampliado el tamaño de la letra, lo vemos mejor y se nos ha modificado el tamaño de la letra, ya no solo de la función, de la ventana donde estamos editando la función, sino de la ventana de la línea de comandos. Bueno, pues ahora vamos a hacer aquí, vamos a definir una variable m igual a 1, otra variable b, coeficiente de rozamiento para un caso particular con valor 3, newton partido metro partido por segundo, y constante elástica k, en nuestro caso vamos a definirle un valor 0,5 newton partido de metro. Estas tres variables están ya definidas en nuestro entorno de trabajo y ahora vamos a llamar a nuestra función definida en el archivo polos sistema mecánicos y el resultado que lo devuelve lo vamos a guardar en la variable polos. Polos va a ser igual a la llamada a la función polos sistema mecánico y dentro nos va mecánico y dentro nos va a pedir los tres parámetros en el orden, lógicamente, que hemos definido los tres parámetros dentro de la función. Vamos a darle en nuestra variable el valor de la variable m del espacio de trabajo, k nuestra variable del espacio de trabajo y b nuestro valor de la variable del espacio de trabajo, en ese orden. mkb son variables del entorno del espacio de trabajo workspace y mkb minúsculas son variables internas cuyo ámbito es propio de la función local polo sistema mecánico. Bueno, pues ejecutamos la función. Automáticamente en el espacio de trabajo workspace tenemos esos dos polos. Vamos a decirle que lo visualice. Visualice la variable polos. Son dos polos reales. Y ahora vamos al histórico desde el teclado. Seleccionamos la flecha ascendente y ahora vamos a disminuir el coeficiente de rozamiento viscoso en vez de a 3, vamos a dar un valor 0,6. En ese caso vamos a intentar con el histórico flecha ascendente volver a ejecutar la llamada a la función y vamos con el histórico también a seleccionar la visualización de la función. Vemos en este caso que los polos son complejos conjugados. Bien, pues así vemos cómo llamar a la función desde la ventana de comandos, funciones definidas en archivos y guardadas ya en archivos. Ya para finalizar el uso de esa función, vamos por ejemplo a ver qué ayuda obtenemos si pulsamos el comando help aplicado al sistema. Me dice que no hay ayuda y es porque me he equivocado. El sistema
polo sistemas mecánico. Y como he definido en las líneas de comentarios superiores, en las líneas de comentarios, estas 4 o 5 líneas son las que nos aparecen cuando tecleamos la ayuda de esa función. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear un nuevo programa. Para ello vamos aquí al menú New. Y en este caso nuestro programa va a ser un script. Un script que va a hacer uso también de la llamada de esa función por los sistemas mecánicos. Bien, pues aquí el script se llama Untitled 8 y en ese script vamos a programar algo muy parecido a lo que estamos haciendo desde la línea de comandos. Vamos, por ejemplo, a darle a la masa m igual a 1 y a la constante elástica el mismo valor que nos hemos dado antes, que si no recuerdo mal ha sido 0,5, efectivamente. Y lo que hemos ido haciendo es variar k. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es programar con un bucle for. Vamos a recordar desde la línea de comandos cómo es un bucle for. Help for. Y no aparece ningún ejemplo. Igual lo mejor es ver un ejemplo directamente desde la página de referencia. Y directamente aquí vamos y analizamos el ejemplo y lo personalizamos a nuestras necesidades. Desde una variable que parta de un valor inicial a un valor final, tipo vector, vamos a ir ejecutando este conjunto de instrucciones en función de lo que va variando nuestro parámetro contador n. Bueno, pues vamos a hacerlo y personalizarlo en nuestro caso. En este caso lo que queremos es que nuestro parámetro b igual a un valor inicial 0.1. Vamos a decirle que vaya hasta el punto final 2. Pero como valores de paso, el paso del bucle sea 0,2 unidades, es decir, desde el valor inicial 0,1 al valor final 2, tomando como incrementos de paso 0,2, vamos a decirle que vaya haciendo lo que hemos programado aquí. Vaya calculando los polos y luego guardándolos en la variable polos, llamando a la función polos sistema mecánico. Bueno, otro detalle, no admite los acentos en los nombres identificadores de las variables y de funciones. Por lo tanto, ahora metemos, la ayuda me dice el orden de las variables m, k, b. Siguiente línea, vamos a decirle que me imprima en pantalla fprintf, por ejemplo. Polos, entre comillas, como es una cadena, lo que vamos a sacar en pantalla, polos S1 y S2 del... Bueno, para, por ejemplo, m igual, y ahora vamos a poner el formato de la variable en dos números enteros, dos números decimales y de tipo float, real. Ahora vamos a hacer lo mismo para acá igual nos muestre una variable de formato dos enteros, dos decimales de tipo float, y para b, se me ha ido la línea, y estaba aquí, y para b igual porcentaje 2.2 tipo variable float. Y para acabar la línea vamos a decirle que me contrabarra n un salto de línea, retorno a carro salto de línea. ¿Qué tres variables? Pues vamos a visualizar la variable m, la variable k y la variable b. Vemos que todo en rojo no puede ser, algo falla,
y lo que falla es que aquí he puesto doble comilla, es una simple comilla. Vemos que los colores nos permiten identificar en primer parámetro de fprintf, que es el formato con el cual vamos a sacar en pantalla esas variables y la cadena asociada, y luego a continuación los tres parámetros. Y ahora aquí vamos a decirle, lógicamente, le hemos dicho para cada línea que nos muestre los polos, S1, S2 con valores MKB, y ahora en la siguiente línea vamos a decirle que me muestre verdaderamente los valores de esos polos que los hemos guardado en la variable polos. Bien, y ya estaría ya finalizado mi programa. Lo único, faltaría cerrar el bucle end, el bucle for con un end. Lo guardamos, vamos a guardarlo. Vamos a guardar el archivo vamos a guardarlo, sabe, y lo vamos a guardar con un nombre. Vamos a llamar, como es un archivo que contiene una lista de instrucciones, lo vamos a llamar script. Script. Todos los archivos que contengan programación en MATLAB tienen extensión .m. En este caso, el archivo que contiene una función, polosistemasmecánico.m, y el script que hace uso de esa función se llama script.m. Bueno, ya desde la línea de comandos, pues lógicamente vamos a intentar ejecutar ese script. ¿Cómo le hemos llamado? Script, pues para ejecutarlo, simplemente con poner el nombre de ese del nombre del script, nos vamos dando cuenta que lo que nos va mostrando en la pantalla es, aquí vemos la primera ejecución para el primer bucle. Lo que hemos hecho es tomar el valor inicial de B 0,1, los polos son complejos conjugados. En segunda iteración, B vale 0,3, valor inicial 0,1 más el paso 0,2, 0,3. Aquí siguen siendo los polos complejos conjugados en 0,5, 0,7, 0,9. Y ya cuando el valor de B ha pasado a un valor numérico 1,5, el valor de los polos complejos conjugados, perdón, en este caso ya no son dos polos reales distintos, y a partir de ahí son siempre también polos reales distintos. Bien, pues con esto damos por finalizada la breve introducción a la programación en MATLAB aplicando programación estructurada sobre directamente archivos ya programados scripts. Gracias, es todo. En este vídeo vamos a seguir practicando programación estructurada dentro del entorno de MATLAB y también vamos a empezar a practicar el uso del depurador, herramienta muy útil para detectar posibles fallos y lograr identificar posibles errores en la programación. Bueno, para ello, continuando con el ejemplo, vamos ahora a generar un nuevo archivo en el cual vamos a mostrar un menú en la pantalla donde vamos a poder seleccionar distintos valores de B, de coeficiente de amortiguamiento viscoso, y luego lo que haremos es en otro archivo, otro script, lo que haremos es llamar a ese menú. Intentaremos también que el usuario seleccione una opción de las que marquemos el menú, y cada vez que seleccionemos una opción, supuestamente cada opción vamos a ir modificando el coeficiente de amortiguamiento viscoso, pues vamos a ir mostrando los ceros para ese caso particular de distinto amortiguamiento viscoso. Bueno, pues vamos a empezar en primer lugar generando un nuevo archivo. Para ello podemos hacerlo directamente en menú New o directamente de forma rápida aquí en la ventana editor nos aparece la opción de New Script, nuevo archivo script, sin título lógicamente. Bueno, pues vamos a empezar ahí a meter instrucciones que nos muestren en pantalla una serie de opciones. La primera instrucción va a ser meter en pantalla la opción menú. Y además utilizaremos un contrabarra n vamos a poner dos contrabarras n para hacer dos saltos de línea y retorno de carro. En la siguiente línea vamos a meter en una cadena la primera opción.
La primera opción va a ser, por ejemplo, entre comillas, opción 1, dos puntos, calcular los polos del sistema mecánico para m igual a 1, dos puntos, k igual a 0,5. Dejamos estos parámetros constantes y en esta primera opción vamos a poner b, por ejemplo, b igual a 2. Cerramos comilla, punto y coma. La segunda opción va a tener el mismo contenido, muy parecido, salvo que voy a cambiar el coeficiente de amortiguamiento viscoso. Corto y pego. Y lo que voy a poner es un nuevo coeficiente de amortiguamiento viscoso 1. Le voy a llamar a la opción variable en la cual la guardamos op2. Y lógicamente en la cadena cambiamos ahora por opción 2. Y hacemos lo mismo con otro copy-paste. Y ahora vamos a poner b igual a 0,5 como valor en el menú de opción. La cadena también cambiamos opción 3 y la variable en la cual la guardamos con op3. Y ahora vamos, por ejemplo, a poner otra opción, opn, la última, supuestamente opción, vamos a darle en este caso el número 0 y en este caso la opción va a ser salir. Bien. Y ahora vamos a mostrar en pantalla estas opciones, fprintf, y ahora lo que vamos a poner es la opción op1 y vamos a añadir un salto de línea. Bien, eso lo podemos hacer de una forma muy sencilla, sabiendo que op1 es una variable de tipo matriz, bueno, vector de caracteres. Pues lo que voy a hacer es meter esas dos valores dentro de un vector único y las voy a concatenar simplemente poniendo la primera componente va a ser la cadena que hay en la variable op1 y la segunda componente voy a poner un salto de línea, retorno al carro, salto de línea conjunto. Bien, hacemos lo mismo con la opción 2, es decir, concatenamos y generamos un nuevo vector con la cadena guardada en op2 y un retorno al carro contra barra n. Y hacemos lo mismo con op3 y hacemos lo mismo con opn. Lo podríamos haber hecho con alguna otra función que nos permita concatenar cadenas, que seguro que las hay en la librería. Y lo mismo, ahora que me estoy dando cuenta, podríamos haber llamado a la cadena contra barra n, retorno al carro y salto de línea, podríamos haberle llamado, como aparece en muchos lenguajes de programación, cr line feed, carro return line feed, le podía haber asignado también esa cadena de caracteres. Y aquí podría haber puesto aquí retorno al carro salto en línea, como le he llamado a esa variable. Bien, en la última opción la dejo con la variable crlf, retorno al carro salto de línea. Equivale a lo mismo. Vamos a guardar este archivo y a este archivo le voy a llamar menú, ya que lo que contiene es el menú. Menú.m. Y ahora vamos a añadir un nuevo archivo. Estamos con nuestro editor donde nos aparecen nuevas opciones que luego veremos, pero en el menú de los iconos de la sección de file añadimos un nuevo script y en este nuevo script lo que vamos a hacer es, en primer lugar, supuestamente lo que vamos a hacer es llamar a la función que definimos en el vídeo anterior por los sistemas mecánicos. Vamos a definir los valores de las variables m igual a 1, la masa la definimos como 1 unitaria y la k igual a 0,5. Vamos a llamar ahora
al script que hemos creado justo anteriormente, menú. Se ejecutarán todas las instrucciones y ahora vamos, por ejemplo, a guardar una variable de selección y vamos a hacer que esa variable de selección que va a seleccionar, valga la redundancia, una de las opciones de menú, vamos a llamarle selección cadena porque va a guardar una variable tipo cadena. La podemos leer con la instrucción input que nos lee el teclado, sacando antes lo que pongamos nosotros aquí en esa cadena de texto. Vamos a ponerle introduzca una opción de teclado. Vamos a poner también que esa opción que introduzcamos en teclado con el parámetro contrabarra, perdón, entre comillas S, lo va a guardar en una variable cadena de caracteres. Estamos forzando a que esa variable sea de tipo cadena de caracteres y ahora vamos a transformar esa variable cadena de caracteres a número para comparar luego números. Vamos a guardar la variable selNum, supuestamente es la selección y ahora transformada a número, que la obtendremos sin más que utilizar una función que nos permita manipular y transformar una cadena de caracteres a números. str, creo que era, vamos a ver, help, str to double, transformaba una cadena de caracteres a un número real. Yo lo que quiero ahora es transformarlo en número. La función strToNum nos valdrá. strToNum nos devuelve un valor numérico del parámetro que metamos en la función, que es el CAD, que es una variable cadena de caracteres. Y ya tenemos el valor numérico transformado a partir de la cadena de caracteres, el CAD. Una vez que tengamos hecho, pues ahora lo que hay que hacer es analizar y programar utilizando bucles o en este caso sentencias condicionales. Vamos a utilizar una sentencia while. Mientras, por ejemplo, que ese valor sea mayor que 0, vamos a ver cómo es la sintaxis de while. Help while, nos da la ayuda de while y vamos aquí a la página que nos da más información. Help, ahí no está. Help, ahí. La sintaxis es while expresión, ahí lo tenemos, ejecutar el número de instrucciones dado. Vale. Pues entonces procedemos a adaptar esa sintaxis mientras que el número que hemos seleccionado es el num, por ejemplo, sea mayor que 0. Lo que vamos a hacer es ir analizando caso por caso. Y al final, lógicamente, volveremos a mostrar el menú y volvemos a leer una opción. Y eso va a estar ejecutándose iterativamente mientras hayamos metido por teclado un valor numérico mayor que 0, que es lo que queremos. Pero sí, si el valor es mayor que 0, vamos a distinguir varios casos. Había instrucciones switch, aquí tenemos switch, la instrucción switch es un if múltiple anidado y en este caso la sintaxis es switch case otherwise ends. Vamos a ver el ejemplo. Aquí switch expresión case valores otherwise y end. Bueno, pues lo adaptamos. En este caso switch, mi expresión va a ser el valor numérico de la selección, selNum, y ahora en el caso de que tengamos un 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar el valor coeficiente de amortiguamiento viscoso 2, vamos a calcular los polos igual que hacíamos en el vídeo anterior, llamando a la función polos sistema mecánico, esta función que ya creamos en el vídeo anterior, que admite parámetros mkb. M y K los hemos ya definido en mayúsculas, por lo tanto M, K y B ahora lo particularizamos para 2.
Y en ese caso, una vez que nos devuelve la función esos valores de polos, lo que vamos a mostrar en pantalla fprintf, vamos a decirle que polos S1 y S2 para m igual a un tanto por ciento, dos números enteros, dos números decimales de tipo float. Lo mismo para k, igual a tanto por ciento, dos números enteros, dos números decimales float. Estamos formateando las variables. Y para b lo mismo, b igual 2.2 f tanto por ciento, 2.2 f. Vamos a poner un contra barra n, un retorno a carro salto de línea para formatear la expresión. Ya la tenemos finalizada, nos cambia el color y las tres variables van a ser m, en ese orden k y b. Y una vez que hemos hecho eso, hemos sacado esa expresión gráfica textual. Ahora vamos a visualizar los polos. Los polos, ya está hecho también, disp polos. Bueno, pues ahora vamos a seguir con otro caso. Caso de que el valor numérico sea 2, por ejemplo, voy a copiar y pegar estas cuatro líneas que equivalen a lo mismo. En el caso que sea 2, lo único que voy a cambiar ahora es el coeficiente de viscosidad, b igual a 1. Por lo demás, todo exactamente igual. Y va a hacer lo mismo para el caso de que pulsemos la opción 3 y b, vamos a definir en este caso un valor numérico 0,5. Bueno, 0,7, da igual el valor, el que nos apetezca. Y si analizamos en la función, creo que había un caso otherwise, vamos a ver la sintaxis, help, switch, efectivamente otherwise. Bueno, pues en cualquier otro caso que tecleemos otherwise, vamos a pedirle, ahora los colores nos permiten ver si estamos insertando las instrucciones con la sintaxis adecuada. Pues en otro caso vamos a decirle, si pulsamos otra opción, por ejemplo la otra superior a la 3 que no hemos puesto el menú, vamos a decirle que nos imprima en pantalla fprintf, pues opción no válida. Contra barra n. Y vamos a decirle que espere a pulsar una tecla con la instrucción input. Y ahora pulse una tecla para continuar. Y así lo que hacemos es mostrar al usuario que ha pulsado una tecla. Vamos a poner mayúsculas, no válida. Bien. Una vez que hemos finalizado la instrucción switch case, la cerramos con un end. Y lógicamente dentro del while, ahora una vez que ya hemos ejecutado una iteración, deberíamos volver a preguntar y mostrar el menú al usuario. Volvemos a mostrar el menú y hacemos, bueno, voy a copiar y pegar. Seleccionar la cadena, es decir, estas tres líneas las volvemos a copiar y pegar. Es la lógica de programación que quiero aplicar yo ahora. Y ahora vamos a estar ejecutando ese bucle while, esa sentencia while, hasta que lógicamente metamos un número 0 en el cual saldremos del bucle. Bueno, vamos a ver si vamos a grabarlo y a probarlo. A ver si hay suerte y funciona la primera. Vamos a llamarle a este script 2 y vamos a ejecutarlo. Bueno, como no es
muy probable que funcione la primera. Voy a, voy a probar a ver si funciona paso a paso y voy a enseñar además cómo funciona el depurador, una herramienta muy importante. Bien, el depurador lo que nos permite es ejecutar línea en línea a modo de intérprete, ya que en el fondo MATLAB es un intérprete. No ejecuta todo el programa de golpe, sino va ejecutando e interpretando línea a línea. Y el depurador, esta opción de breakpoints, junto con run, nos permite ir ejecutando esas líneas según me vaya interesando. Una forma rápida de colocar puntos de ruptura donde se va a parar el programa es con estas opciones que tenemos aquí. Set clear me pone un punto de ruptura en la línea actual. Bien, pues voy a seleccionar la línea y voy a poner un punto de ruptura aquí en menú. Otra forma más rápida es hacerlo directamente aquí, colocándonos directamente donde estoy colocando el cursor y pinchar. Hemos colocado otro ahí y otro ahí. Y una vez que hemos ejecutado, perdón, una vez que hemos puesto los puntos de ruptura que nos interesen, vamos a ir a la opción de run. Se nos va a quedar ahí, parado. Ahí vemos la flecha en la cual se nos está quedando paradas, se nos ha quedado parado. Ahora nos podemos fijar que nos permite stepping, es en esa línea, nos permite entrar dentro de esa función o de ese archivo, es decir, en este caso dentro del menú, le voy a decir que entre y vaya ejecutando línea en línea. Run, next line and step into function, o bien con F11. Vamos a hacerlo. Y ahora lo que tendremos es, nos ha aparecido un error. Nos está diciendo el error o paréntesis inesperado dentro de ese archivo menú. Bien, pues vamos a seguir ejecutándolo, a ver si sigue dando el error. No nos muestra el menú, con lo cual algo está fallando. Vamos a colocar un punto de ruptura, por ejemplo, aquí dentro de el menú. Vamos a colocar aquí un punto de ruptura y me dice que no puedo colocar punto de ruptura porque hay un error sintáctico. En la línea 5, ajá, ahí está el error. Ah, mira, nos ha venido de maravilla para detectar el punto de ruptura. ¿Dónde está el error? El error está aquí. Y era el que nos estaba generando problemas a la hora de ejecutar el programa paso a paso. Corrijo el error, ese paréntesis que estaba aquí lo he borrado, salvo, y ahora voy a seguir ejecutando de nuevo con F11. Ahora he entrado ahí y voy ejecutando línea a línea. Ahora no me da error y va sacando línea a línea lo que le voy diciendo desde instrucciones. F11, primera opción, y ahora vamos al menú. Ahora está imprimiendo el menú. Bueno, pues voy a ir directamente a ejecutar hasta que continúe, hasta el próximo punto de ruptura. Y ahora se nos queda esperando a que pulsemos una opción. Pulsamos una opción, vamos a darle la opción 1. Le damos al Enter y se nos queda justamente, ha entrado el caso 1, ya que he pulsado la opción 1. Y ahora vamos a ver si ejecutamos que continúe hasta el próximo punto de ruptura. Bien, parece que lo ha ejecutado bien. Este primer caso ha mostrado los polos, efectivamente. Bueno, pues vamos a ejecutar ahora hasta el siguiente punto de ruptura. Introduzco una opción, pulsamos la opción 2, a ver si entra al caso 2. Efectivamente entra al caso 2, vamos a decirle que continúe. Va todo bien, la opción 3. Le damos al Enter. Parece que va todo bien. Bueno, pues vamos a tener suerte, ya que aparte de ese error sintáctico, parece que todo va bien. Y vamos a decirle que continúe. Le voy a poner la opción 4. Aquí en teoría creo que no he puesto punto de ruptura. Efectivamente no he puesto punto de ruptura. Me dice que opción no es válida. Pulso una tecla para continuar. Continúo. Perfecto. Voy a pulsar otra opción 8. Me va a decir lo mismo. Bien, una opción no mejora sería, por ejemplo, aquí
que a la hora de indicar introduzca una opción, por ejemplo, podemos poner aquí un control/n. Lógicamente no puedo editar el archivo en el cual estoy depurando paso a paso. Si cambio el archivo, que es lo que me está pidiendo ahora, me está diciendo que salga del modo depuración y guarde. Bien, lo voy a hacer. He salido del modo depuración y he guardado. Bien, bueno, pues ahora lo que voy a hacer, como ya parece que todo iba bien, sigue ejecutándose. Voy a romper la ejecución con control C. Y ahora sí que he salido del modo depuración. Antes parece que había salido, pero no había salido. Bueno, pues ahora voy a borrar todos los puntos de ruptura y parece que todo ha ido bien. Borro todo y voy a ejecutar todo el programa paso a paso. Perdón, todo el programa completo. Le doy aquí a la opción Run o bien directamente voy aquí a ejecutar todo el script. Script 2. Lo guardo. Cuando hay aquí un asterisco, quiere decir que no he guardado los últimos cambios que haber podido hacer. Y ahora ejecuto el archivo script 2 desde la línea de comandos. Opción 1, opción 2. Aquí me sigue apareciendo todo junto porque aquí no he hecho el cambio que he hecho ahí arriba. Lo guardo. Rompo la ejecución con control C y vuelvo a ejecutar. Cada vez que cambie algo y grave, debo romper la ejecución anterior que estaba realizando. Selecciono la opción 1, la opción 2, la opción 3, 4 me va a decir que no válido, 5 lo mismo, 6 cualquier otra opción. Pero y si pulso 0 en teoría debería salirse y no sale. Sí, sí sale. He debido pulsar, efectivamente, he debido pulsar alguna tecla errónea. Vamos a probarlo de nuevo. Vamos a dar la tecla opción 1, opción 2, opción 3 y la opción 0 y me sale. Bien, pues en principio parece que todo ha ido bien. Y ya por acabar, destacar que es muy importante utilizar la herramienta de puntos de ruptura y ejecución paso a paso que tenemos en esta parte superior de la ventana de edición. Ventana de edición que nos aparece en la medida que hayamos abierto y creado nuevos archivos donde vamos a guardar todos nuestros programas o bien completos o bien en este caso nuestros programas script 2 que a su vez llaman a distintos subprogramas e incluso funciones como en nuestro caso script menú y función por los sistemas mecánicos. Eso es todo. Gracias.